Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Sergio Sarmiento, soy presidente de Caminos de la Libertad. Es un proyecto de Grupo Salinas que está dedicado a fomentar la discusión sobre las ideas de la libertad y su importancia en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Como parte de esta misión, siempre hemos querido acercar la libertad a los jóvenes y por eso creamos el concurso Caminos de la Libertad para jóvenes que vamos a premiar el día de hoy. Este concurso tiene 2 categorías. Vamos a premiar primero a nuestros ganadores de la categoría de cuento. Bueno, el tercer lugar de este año en el concurso Caminos de la Libertad para jóvenes en categoría de cuento es para Ramsés Torres. Él nos ofreció una narración titulada Crónicas de un sueño libre. Y bueno, en esta narración entrelaza memoria, historia y libertad a través de un diálogo íntimo entre un abuelo y su nieto. Y gracias a Ramsés por estar en contacto con nosotros. Cuéntanos de dónde surgen estas crónicas de un sueño libre. Cuéntanos cómo empezó tu cuento, cómo lo imaginaste y cómo lo empezaste a escribir. Bueno, gracias por tu pregunta. Creo que ni yo que escribí el cuento pude haberlo descrito de una mejor forma. Te cuento, la inspiración surge de mi lectura favorita, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. En los Ujú. últimos capítulos de la novela vemos como el senador Trueba y su nieta llevan una relación parental. Y durante el desarrollo de la novela se van entrelazando temas políticos, temas que personalmente me resonaron mucho. Y en el momento de yo analizar qué era el argumento que yo quería tratar cuando hablamos de libertad, quería tocar justamente eso, nuestra ascendencia, nuestras raíces latinoamericanas y asimismo también la matiz de la política que nos ha chocado en todas las naciones de América del Sur. Eres de Colombia, Ramsés. ¿Qué tanto influye este ambiente en el que vives en Colombia, en tu narración, en el trabajo que nos has entregado? Bueno, yo vivo en Colombia, originalmente soy de Venezuela, mi familia es migrante, Ujú. pertenezco pues a ambos países orgullosamente y el tema político me ha afectado en muchísimos aspectos de mi vida. Lo que menciona Isabel Allende en su novela es algo que a mí me ha resonado y esta fue la forma en la que lo quise sobrellevar. Actualmente creo que nosotros como jóvenes estamos siendo bombardeados constantemente con muchísima información y tener historias como estas que nos reflejen cómo se vio la historia en nuestros países latinoamericanos, nos ayuda a ver cómo se puede ver en un futuro. Bien dice la frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla y esto es una forma refrescante de conocer parte de nuestro legado. La frase es de Jorge Santayana, profesor de Harvard, pero nacido en España, y es una gran frase. Ramsés, ¿tú y tu familia son refugiados de Venezuela? ¿Dejaron Venezuela por razones políticas o económicas? Sí, estás en lo correcto. Mi familia tiene una trayectoria de inmigración bastante complicada. Hacía muchos años, mis abuelos viajaron de Colombia a Venezuela para buscar un mejor futuro y ahora en el presente mis hermanos y mis tíos, es decir, sus hijos, regresamos a nuestro segundo país a intentar estabilizarnos con todos estos temas políticos que nos han azotado. Bueno, pero hay mucha gente que dice que en Venezuela se vive un paraíso, que es el socialismo del siglo XXI. No sé qué, digo, no sé qué edad tenías cuando saliste de Venezuela, pero ¿cuál es tu reflexión sobre eso? Bueno, mi perspectiva es que Venezuela sí es un país hermoso, es un país tropical con mucha riqueza, pero asimismo, y ya que tocamos el tema de la política, es un país que ha sido trastocado por una política corrupta y por unas ideas que nos han llevado a la marcha. Yo creo en el pensamiento de que el socialismo y el comunismo no son en efecto malas ideas, pero somos seres humanos y creo que no las sabemos manejar a día de hoy por la codicia y la avaricia. Entonces, no, Venezuela no es un paraíso como lo pintan, es un país pobre azotado por la violencia y la dictadura. Creo que es mi opinión. Sí, bueno, está bien. Y cuéntanos un poco de este diálogo entre un abuelo y un nieto. ¿Cómo se te ocurrió? Y cuéntanos un poco acerca de quizás de la relación que tienes con tu abuelo. Bueno, te comento. Y parte igual de la idea en la que surgió la novela es Isabel Allende comenzó su novela pensada en la vida de su abuelo y yo quise tomar un poco del mismo tema. En mi caso, con la relación con mi abuelo es bastante buena.
Pero creo que si el diálogo lo inspiro en mi vida real, está más inspirada en mi padre. Mi padre tiene 80 años casi y su Mm. vida ha sido bastante movida. Ha estado trastocada por muchísimos movimientos políticos, por el cambio de monedas y tantas cosas que de verdad hablar con él ha sido una inspiración fuerte para cada uno de mis escritos. Él, bueno, somos 10 hijos, ha vivido por muchísimos años, creo que tiene muchas cosas que contar y el diálogo en el que lo plasmo es exactamente compartiendo conversaciones con él. El año pasado mi papá se sometió a una operación de corazón y bueno, lo que él creía eran sus últimos momentos. Tuvimos muchas conversaciones sobre reflexiones y momentos de su vida y bueno, de allí surgieron muchos diálogos que al momento de escribir Crónicas de un sueño libre convergieron para que fuera el cuento que llegó, se llevó el galardón del tercer lugar. Ramsés, ¿qué edad tienes? Yo tengo 20 años, los cumplí Años. hace Ya poco, cumpliste todavía estoy 20. Bueno, confundido. está bien, felicidades. Luego se acostumbra uno a la edad que tenía. ¿Cómo te enteraste de este concurso Caminos de la Libertad para jóvenes? Yo sigo a una política venezolana que los sigue, que como me parece, compartió la publicación, me salió en mi feed de Instagram y automáticamente entré. Leí la convocatoria, nunca había participado, quiero que sepa que esta es la primera vez que participo en un concurso de escritura, aunque tengo años escribiendo, es la primera vez que envío un manuscrito para que alguien que no sea yo lo lea. Y bueno, eh, leí las pautas, leí todo y me pareció que resonaba un poco conmigo y con lo que quería decir en este momento de mi vida. Pues Ramsés Torres, gracias por conversar con nosotros desde Colombia. Felicidades por tu cuento Crónicas de un sueño libre y por haber ocupado el tercer lugar en este concurso de cuento para jóvenes Caminos de la Libertad. Un fuerte abrazo, Ramsés. Muchas gracias, gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar. Felicidades, Ramsés. El segundo lugar de este concurso de cuento lo ganó Victoria López Barrantes, también de Colombia. Su cuento se titula Lo que volvió conmigo y es una narración pues diferente, es una narración íntima sobre libertad interior, entendida como un concepto no político o social, sino como una decisión personal, una decisión pues en una relación de pareja. En primer lugar, Victoria López Barrantes, gracias por esta conversación desde Colombia. Y cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir este artículo, Lo que volvió conmigo? Bueno, yo siento que me inspiró la idea de que la libertad no siempre llega con alas, sino con despedidas, y que a veces creemos que amar es aferrarse cuando en realidad también es soltar. Y me gustó explorar ese lado de la libertad que nace cuando eliges volver a ti, incluso cuando diste todo por una persona. De hecho, lo que hemos visto es que usualmente cuando se habla de libertad se habla en términos económicos o de una rebelión. Y tú nos hablas de estas situaciones en una relación de pareja en que usualmente el hombre pues establece unas reglas, impone unas reglas que eliminan la libertad en particular de la mujer. ¿Viene este cuento, esta narración de alguna experiencia personal tuya o de alguna amiga? Sí, de experiencias personales y de la historia en sí de las mujeres, que es muy común en las relaciones que sufran este tipo de situaciones. Dicen que las mujeres apenas empiezan a liberarse de estos lazos, de estas imposiciones de los hombres. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que hoy en día hemos empezado a darnos cuenta del valor que tenemos y ya no es tan común que permitamos estas situaciones. Ya tomamos ese lugar y ya sabemos cómo expresarnos y sabemos cómo defendernos y sabemos cómo liberarnos de estas relaciones. Victoria, ¿qué edad tienes? Tengo 16. 16 años. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo supiste de este concurso de cuento para jóvenes? Bueno, yo fui ganadora del concurso nacional de escritura y aquí en Colombia. Entonces, desde entonces me gustó mucho. Empecé a buscar más oportunidades en concursos y me topé con Caminos de la Libertad y por eso fue que me inscribí. Ujú. ¿Qué te llamó la atención del tema de Caminos de la Libertad? Porque es un concurso en que, bueno, la limitación es que hables de la libertad, pero en realidad puedes hablar de la libertad de muchas maneras. ¿A ti qué te llamó la atención cuando supiste del concurso? Me llamó la atención exactamente eso, que fuera, que
todos los textos tuvieran que tratar de la libertad. Me parece un tema muy amplio, que tiene muchas interpretaciones y que tiene muchas formas de tomarlo. Y eso fue lo que me pareció interesante y por eso me animé a escribir algo para el concurso. Victoria, ¿tú te consideras una chica liberal, una mujer liberal? Sí, ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa para ti ser liberal o creer en la libertad? yo creo que la libertad es la capacidad de ser fiel a uno mismo, de tomar decisiones que respeten nuestras emociones, nuestros valores, nuestras creencias. Y yo creo que la verdadera libertad empieza queriéndose uno mismo. ¿Cuándo empezaste a escribir? Bueno, yo llevo mucho tiempo escribiendo, aproximadamente más de 3 años. Ujú. O sea, Leer tienes sería 16, estrictamente hablando, sí es una parte muy importante de tu vida, 3 años de 16 años. sí. ¿Recuerdas el momento en que dijiste, me gusta escribir y lo voy a hacer? Creo que después de la experiencia que tuve en el concurso nacional de escritura, me di cuenta de que realmente sí hay personas que escuchan, que leen lo que escribimos y que les dan la importancia. Y creo que eso fue lo que me motivó a seguir escribiendo realmente, a seguir intentándolo. Ujú. Dicen que cada escritor tiene lecturas detrás. ¿Quiénes han sido tus escritores favoritos? Gabriel García Márquez, Ujú. Claro, colombiano además. ¿Qué, claro que qué, qué sí. novelas te gustan de García Márquez o qué 100 años de narraciones? soledad es un Sí, clásico, pero sí. claro. Y creo que me crecí leyendo Calle Rowling, Harry Potter, Ujú. sí, todo eso. Entonces, por una parte, o sea, te gustan las narraciones épicas, porque Cien años de soledad es una narración épica y de alguna forma también Harry Potter lo es. ¿Le dedicas mucho tiempo a leer? Sí, leo mucho, me gusta mucho leer. ¿Tú crees que los jóvenes están dejando de leer o tú ves que tu generación está retomando los libros? Yo creo que hoy en día está muy digitalizado, pero sí se lee. La generación está leyendo bastante, Ujú. se está Aunque, retomando le- la lectura. aunque lean en digital, ¿no? Yo creo que al Aunque final de lean en cuentas, digital, sí, se está retomando. ¿qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría llegar en 10 años, en 20 años? ¿Cuál es el objetivo de tu vida, Victoria? Bueno, me gustaría seguir escribiendo, tal vez tener un libro escrito por mí, me gustaría publicarlo. Eso me gustaría de aquí en 10 años, tal vez. ¿Estás recopilando los cuentos, las narraciones que estás escribiendo? Sí, sí, claro. Sí. Ujú. ¿Y piensas que se podrían colocar todas en un solo libro y quizás ser tu primer libro? Creo que son muy variadas, creo que tienen demasiados temas cada una, entonces tal vez no en uno, pero de pronto sí una recopilación de algunos que tengan algo en común, una conexión, se podría hacer una recopilación de ellos en un solo. Hay muchos jóvenes que piensan que la verdadera libertad se obtiene cuando tienes un gobierno que dice qué tienes que hacer, un gobierno que pone reglas claras, que te dice tú puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo siento que las normas no limitan la libertad, pero sí permiten que las personas puedan actuar de la manera en la que ellos consideran correcto sin lastimar a otras personas. Pues yo quiero agradecerte, Victoria López Barrantes, que hayas conversado con nosotros desde Colombia, aquí en México, y gracias por ofrecernos tu cuento, Lo que volvió conmigo. Muchas felicidades por este segundo lugar en el concurso de cuentos Caminos de la Libertad para Jóvenes. Un fuerte abrazo, Victoria. Muchas gracias. Finalmente, el primer lugar se lo lleva Gabriel Rodríguez Alvarado de Perú por su cuento, Don Ernesto Mercado, el éxito en el estatismo y en el libre mercado. En este cuento, Gabo nos presenta una reflexión profunda sobre la libertad económica y el papel del individuo en una sociedad libre. Gabo, es un placer conversar contigo. Cuéntanos, ¿de dónde surge la idea de este cuento, Don Ernesto Mercado? ¿Qué tal, don Sergio? Mucho gusto conversar con usted. Bueno, la idea un poco surge de una frase de Murray Rothbard, un poco parafraseándola, donde comenta esto, ¿no? Que en el libre mercado la gente se es exitosa a través de beneficiar a otras personas, a través de
el libre intercambio beneficiando a diferentes agentes en el mercado. Sin embargo, en el estatismo, el que se beneficia más, el que triunfa, no es el benefactor, sino el que expropia más, el que sabe robar más. Entonces, recuerdo ver, había una frase al respecto y me pareció representarlo en un cuento que sería muy apropiado para que más gente lo entienda de forma didáctica, ¿no? Dicen que el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Exacto, exacto. Y en el Estado se demuestra bastante bien eso. Gabo, cuéntanos de tu personaje, don Ernesto Mercado. Bueno, son dos paralelismos, son como dos mundos paralelos. Uno donde don Ernesto está en el libre mercado y digamos que su objetivo final termina siendo, bueno, ambos, termina siendo hacerse rico. Sin embargo, en el país de libre mercado donde la justicia sirve, él intentando incluso hacer malas prácticas como tratar de monopolizar el mercado, tratando de concentrar el mercado, tratando de aprovecharse del consumidor, el libre mercado siempre lo termina desplazando, la competencia siempre lo termina desplazando, haciendo ver que la única forma de triunfar en el libre mercado es dando un buen servicio a un mejor precio y que los demás modos poco éticos terminan siendo desplazados en el libre mercado. Entonces al final Ernesto dice, pucha, la única forma para hacer dinero verdaderamente, así sea un interés egoísta, la única forma es beneficiando al prójimo. Sin embargo, en el otro mundo paralelo, don Ernesto también quiere hacer dinero y lo quiere hacer de formas buenas, ¿no? Digamos que él dice, bueno, voy a hacer un buen servicio, voy a hacer un buen producto para beneficiar a la comunidad, para ganar dinero. Sin embargo, como hay estatismo, no puede hacerlo de esa forma. Entonces, tratando de hacer bien las cosas, tratando de beneficiar a los ciudadanos con, en este caso, una panadería, dando un buen pan y un buen servicio, va viendo cómo se le complica más y más y más y más y más y más. Y la forma real de hacer dinero, digamos, y la forma que ve más práctica de hacer dinero es metiéndose en el Estado. Es un poco el Bueno, tema. que Ujú, es triste, de alguna forma es una tragedia, pero cuéntame, Gabo, ¿qué edad ujú, tienes? Y nos estabas citando ujú, que han influido sobre ti las palabras, los textos de Mary Rothbard, ujú. una filósofo estadounidense, economista también muy importante. Cuéntanos, uno, ¿qué edad tienes? Y dos, ¿cómo conociste las obras de Rothbard? Claro, bueno, tengo 24. A Ujú. Murray Rothbard lo conocí hace bastante. 2018, 2019 de ser de los primeros libertarios que conocí y me gustó mucho sus ideas, un poco radicales, pero ese estilo bueno, me gusta mucho su estilo. De ahí también la inspiración también es mucho en Bastiat, porque Frédéric Ujú. Bastiat Frédéric escribe Bastiat, muy el francés. Ujú. claro, él también representa sus obras muchas de sus obras las escribe en cuentos. Entonces, un poco también es ese estilo, ¿no? De tratar de contar las cosas económicas con sátiras o con cosas que son exageradas, pero en realidad pueden llegar a pasar si es que seguimos por un camino estatista, ¿no? En nuestros países, Gabo, en los países de América Latina, muchísimos jóvenes piensan que la solución para la prosperidad, que la forma de tener crecimiento es tener un gobierno más fuerte, un gobierno que te diga qué hacer. ¿Tú qué opinas? Bueno, me parece que está completamente erróneo, ¿no? Yo creo que los grandes cambios se pueden hacer desde el privado y las mayores innovaciones se han hecho desde el privado y creo que como esta frase famosa que dice, lo único que hace crecer a los países es el capitalismo, trabajo y no, el capitalismo, ahorro y trabajo duro. Creo que comparto mucho eso. Ujú. ¿Y trabajas duro tú, Gabo? Platícanos un Bueno, poco de... bueno, trato de seguir con esos temas, trato de seguir expandiendo. Estoy estudiando mucho también los temas me gusta hacer guiones o sobre, para divulgar las ideas económicas de forma fácil. Es un poco en lo que trabajo. Estoy terminando la carrera de economía, pero un poco lo que me gustaría hacer, dedicarme más es a la divulgación. ¿Cómo te enteraste de este concurso de Caminos de la Libertad? El año pasado recuerdo haberlo visto. mm, Creo que algún amigo me lo habrá comentado, pero no recuerdo exactamente. Pero luego, como que rebuscando de nuevo, como que lo tenía dentro de los pendientes, vi que ya estaba publicado y bueno, me terminé escribiendo y bueno, muy agradecido, muy sorprendido también haberlo ganado. Pues Gabriel Rodríguez Alvarado del Perú, yo quiero felicitarte porque tu cuento, Don Ernesto Mercado, el éxito en el estatismo y en el libre mercado,
ha ganado el primer lugar en el concurso de cuentos para jóvenes de Caminos de la Libertad. Un fuerte abrazo y mis felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco bastante y bueno, es un gran honor verdaderamente. Gracias a ti. Bueno, pues muchas felicidades a nuestros ganadores de la categoría de cuento. Ahora vamos a conversar con los ganadores de la categoría de artículo periodístico. Para la categoría de artículo periodístico tuvimos 3 ganadores mexicanos. El tercer lugar fue para Christopher Aceves Arias con el artículo titulado El fraude del bienestar, cómo los planes sociales destruyen la libertad individual. Él viene de la ciudad de Querétaro. Su trabajo muestra cómo los planes sociales generan dependencia y clientelismo político, convierten a los beneficiarios en electores cautivos. Vamos a escuchar los puntos de vista que nos ofrece Christopher. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y por este espacio y un gran saludo también a toda la audiencia. Y yo he empezado a escribir a partir de los 12 años, originalmente incursioné en el mundo de la fantasía, de hecho publiqué en su momento una novela de aproximadamente 600 páginas de temática fantástica y posteriormente ya sí incursioné en el ámbito de la política, la economía, las relaciones internacionales, el funcionamiento del Estado, etc. De hecho, este trabajo no es el primer escrito que yo tengo, puesto que ya tengo publicado un libro de aproximadamente también 600 páginas titulado La Ruta Roja, radiografía del socialismo en Latinoamérica. Se encuentra en Amazon, está perfectamente disponible en todos los formatos y lo que aborda básicamente es la historia de esta ideología del socialismo en la región y su crónica tendencia hacia el fracaso tanto desde la teoría como desde la práctica. También, por otro lado, tengo un canal de YouTube que se llama Chris Aceves, que cada semana está publicando por lo menos un análisis político de algún país de la iberosfera, es decir, Latinoamérica, España y Portugal. Y yo he escrito este artículo por el que estamos el día de hoy aquí, que se titula Fraude del bienestar, cómo los planes sociales destruyen la libertad individual, precisamente por la consternación que me genera en los mecanismos que tiene el asistencialismo para pervertir la libertad. Que la libertad, mucho cuidado, no es lo que los liberticidas piensan, no es solamente hacer lo que te venga en gana, es sí hacer lo que quieras, con responsabilidad de tus propias acciones, es decir, haciéndote cargo de las consecuencias y sin dañar a terceros, prima non mescere. Y en este sentido, el asistencialismo, en forma principalmente de planes sociales, aunque también tiene otros mecanismos, pervierte todos estos mecanismos de libertad individual y de responsabilidad personal, no solamente porque exime al beneficiario de rendición de cuentas, sino que además depende de la buena voluntad y de la buena fe del político. Por esa misma razón he escrito este artículo que se titula Fraude del bienestar, cómo los planes sociales destruyen la libertad individual. En el futuro pienso continuar con mis análisis políticos en mi canal, cada semana, se llama Chris Aceves, y también pienso seguir participando de este tipo de concursos y de este tipo de certámenes como el que ha hecho la Fundación Caminos de Libertad, que me parece un maravilloso certamen, una maravillosa iniciativa, muy útil y muy enriquecedora. Así que muchísimas gracias, Sergio, de todo corazón, gracias por este espacio, muchas gracias también a la Fundación Caminos de Libertad, gracias a toda la audiencia por su atención y sin más que decir, libertad y vida. Un saludo. Lisette García Chisco es la ganadora del segundo lugar por el artículo Libertad y Democracia, los sistemas taxativos del siglo XXI. Se trata de una interesante reflexión sobre la libertad económica a partir de la eliminación total del impuesto sobre la renta en el estado de Mississippi. Vamos con Lisette, que nos cuenta precisamente el contenido de este artículo. Hola, soy Lisette Chisco. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Sergio Sarmiento y a la Fundación Caminos de la Libertad por impulsar un espacio tan valioso que fomenta la reflexión, el pensamiento independiente y la libre expresión de las nuevas generaciones. Ser parte de esta iniciativa es un verdadero privilegio, pues representa mucho más que una competencia. Es una invitación a dialogar, analizar y repensar nuestra realidad. Mi formación es en Administración de Empresas en Entretenimiento y Comunicación, carrera que me permitió comprender cómo las ideas, las personas y las organizaciones pueden alinearse para lograr transformaciones significativas. Actualmente estoy comenzando mi maestría en Mercadotecnia Digital, convencida de que la comunicación es una fuerza capaz de inspirar cambios profundos y de construir sociedades más conscientes e informadas.
El artículo que presenté aborda un hecho histórico, la eliminación del impuesto sobre la renta, este impuesto que todos pagamos por obtener un ingreso legítimo. Esto sucedió en el estado de Mississippi, Estados Unidos. Este acontecimiento redefine por completo la manera en que concebimos los sistemas fiscales y los impuestos en general. Escribir sobre este tema me permitió cuestionar el sentido real de los impuestos y cómo con frecuencia se desvían de su propósito de servir al ciudadano. Al fin y al cabo, pocos lo pagaríamos voluntariamente, lo que refleja una relación compleja entre el individuo y el Estado. La experiencia de redactar este texto fue más que un reto, una forma de ordenar ideas que me acompañaban desde hace tiempo. Estoy convencida de que muchos compartimos esa sensación de injusticia cuando analizamos la carga impositiva y su aplicación. Mi objetivo con este artículo fue dar a conocer el caso de Mississippi como ejemplo de que existen otros caminos posibles, porque en definitiva no debería ser justo pagar por la injusticia. Agradezco de corazón la oportunidad que me dio Sergio Sarmiento para compartir una mirada distinta sobre los sistemas fiscales contemporáneos y procrear un espacio donde las ideas libres pueden crecer y ser escuchadas. En lo personal, mi propósito es seguir aprendiendo, escribiendo y comunicando. Deseo continuar explorando temas que despierten la reflexión, que desafíen lo establecido y que fortalezcan el pensamiento crítico y la libertad intelectual. Gracias por esta experiencia que me inspira a seguir construyendo mi camino. Bueno, y el primer lugar lo ganó Diana García Laurrabacchio, de la Ciudad de México. Ella presentó un artículo denominado Ley de Herodes 2.0. Se trata de una denuncia en contra del autoritarismo gubernamental que se disfraza de justicia. Muchas felicidades. Hola Sergio, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que me estás dando. Principalmente decidí escribir este texto bajo la inspiración de la película de La Ley de Herodes, ¿no? Del director Luis Estrada, donde justamente en esta película se trata de ofrecer esta visión del derecho, ¿no? Empleado solamente para el beneficio, en este caso, pues de solo algunas personas, sin importar las consecuencias que esto implique para el resto de la sociedad. Una escena, desde luego, que fue primordial es cuando el personaje principal precisamente se vuelve gobernador, ¿no? Y cambia la constitución para poder cobrar más impuestos, ¿no? Entonces aquí justamente se ve reflejado este esquema que comento de que solamente se benefician a algunas personas. Desde luego, también consideré importante una mañanera que se presentó del gobernador Armenta, donde precisamente nuevamente se ve este concepto, ¿no? Donde lanzó abiertamente, pues llamémoslo así, una amenaza contra una empresa inmobiliaria para cooperar con los planes que ya traía el gobernador. Entonces, pues justamente trata de este concepto, ¿no? De realizar las cosas sí o sí. Y bueno, con base a toda esta óptica, pues redactar siempre es complejo, ¿no? Pero cuando existe una causa que promueve la difusión de ideas, pues facilita todo el proceso, ¿no? Para poder reflejar o querer interpretar de manera correcta, pues esto que se conceptualiza previo, ¿no? Principalmente quería poner en el centro de este proyecto, pues, estas acciones que se van formando, pues llamémoslo así, desde la niñez, ¿no? Cuando mamá nos dice que vamos a hacer las cosas por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, sí o sí se rehacen. Entonces, pues este fue el concepto principal que se realizó. Sin embargo, bueno, en esto ya fue un poquito más desde la óptica de un gobierno estatal, ¿no? El derecho, cómo se ve reflejado, ¿no? E inclusive la justicia que se pone solamente por parte de algunas
de algunas personas, ¿no? Y en algunas circunstancias, pues a unos cuantos también les toca. Mi interés principal por presentar este trabajo en la Fundación Caminos de la Libertad es que es una plataforma única que promueve precisamente la difusión de ideas, la crítica, ¿no? Y sobre todo, pues compartir, creo que esta óptica de, de no aceptar a veces inclusive, pues esta injusticia que a veces se nos impone, ¿no? Entonces, pues lo que quiero es compartir, ¿no? Este concepto y quizás pues mover un poquito los, pues sí, la crítica reflexiva, ¿no? Y no dejar o permitir, y en algunos casos inclusive poder evitar este atropello de injusticias. Entonces, pues básicamente fue por esto que decidí inscribirlo a este concurso y pues hacerlo a gran escala con su apoyo. Creo que nos permite alcanzar otros medios para poder entregar esta idea. Bueno, pues con esto concluimos la premiación a los ganadores de los concursos para jóvenes, tanto de cuento como de artículo periodístico. La verdad es que descubrimos cada vez más un gran talento entre los jóvenes para describirnos la importancia de la libertad. Felicidades a todos y gracias por participar en los concursos de Caminos de la Libertad.